todos, soy Jezabel Martínez y esto es Dando la Nota, el programa de músicos para músicos y amantes de la música, donde exploramos el mundo de la música en profundidad y conoceremos a artistas, compositores y productores que hay detrás de cada nota. Como sabéis, además de violinista, soy compositora. Y hace algunos años, en un programa especial de Espacio en Blanco, su programa 30 aniversario, Miguel Blanco me presentó a Eduardo Tarilonte. Desde entonces, sus librerías de sonido han sido una herramienta clave en mis composiciones. Estoy tan agradecida a lo que ha supuesto para mi trabajo como compositora el uso de estas librerías, que en cuanto empecé a pensar en lanzar este programa, supe que Eduardo tenía que ser el primer invitado. Eduardo Tarilonte es un reconocido compositor y productor español, especializado en la creación de bibliotecas de sonidos virtuales. A lo mejor algunos le recordáis mejor o le ponéis cara por su etapa en Celtas Cortos, pero es que es un artista muy versátil. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia gama de instrumentos y efectos virtuales diseñados para productores de música y compositores de bandas sonoras. Su trabajo es altamente valorado en el ámbito de la música cinematográfica y de videojuegos, ya que captura con gran precisión y detalle la esencia de instrumentos étnicos, voces y sonidos ambientales que aportan profundidad y emotividad a las composiciones. Tarilonte es responsable de librerías como Forest Kingdom, que es maravillosa, Desert Winds, Ancient Era Persia o Nada. Esta última me fascina, pero son todas extraordinarias y permiten a los músicos recrear paisajes sonoros, exóticos y místicos. Su enfoque artístico se caracteriza por una búsqueda de autenticidad y por el uso de grabaciones de alta calidad, lo que le ha valido un lugar destacado en el mundo de la música digital y la producción audiovisual. Y sin más, vamos a comenzar la entrevista. Eduardo, muchas gracias por hacer un huequito en tu agenda y es un placer para mí que seas el primer invitado a Dando la Nota. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Y un grandísimo honor. Y eso, como comentábamos, gracias al misterio, de alguna forma nos conocemos todos, gracias a Espacio Blanco y a Miguel. Sí. Y ese maravilloso. Sí, un programa inolvidable y fíjate que además sirvió para tender puentes entre muchísimas personas del misterio y de la música. Y gracias a ello estamos hoy aquí. No hay nada más misterioso que la música, además. Además, de verdad. Bueno, pues tienes una trayectoria fascinante y me gustaría con este programa que los oyentes conocieran no solo tu trabajo, sino al hombre que hay tras la música, ¿no? A ti en profundidad. Entonces, te quería preguntar, empecemos desde el principio, ¿cómo supiste que querías ser músico? ¿Por qué dedicarte a la música? Y vamos ahí con tu faceta un poco como intérprete, si nos puedes contar también tu experiencia con Celtas Cortos, ¿cómo fue? Te puedes explayar lo que quieras, que este es tu espacio. Muy bien, pues la música surgió desde muy pequeñito. Yo empecé tocando el acordeón y recuerdo una vez que estuve en casa de unos amigos de mis padres, no sé, es que no sé, tendría igual 4 años o así, era muy pequeño. Recuerdo que su hijo tocaba el acordeón y yo me quedé fascinado con el acordeón y a partir de ahí, bueno, pues yo siempre quise tocar el acordeón, empecé con ese instrumento y la música pues ha estado siempre presente en mi vida. Me gustaba también pintar. Bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos a algo artístico siempre tocamos un poquito distintos palos, ¿no? Pero enseguida yo comprendí que la música era lo que más me fascinaba. Realmente para mí la música es algo muy espiritual. Creo que es una búsqueda de algo superior. O sea, yo creo que a la música nunca se le puede desligar de ese aspecto, porque, bueno, si no se convierte en mero entretenimiento, yo creo que siempre hay que buscar un poco más. Es la faceta artística de verdad. Entonces, bueno, pues componer es lo que más me ha gustado siempre. De hecho, yo si me tengo que definir de alguna manera, me definiría también como compositor, ¿no? Porque es lo que más me ha llenado siempre. A pesar de que me dedico más a la creación de instrumentos virtuales, que bueno, son herramientas también para compositores, ¿no? Yo creo que está un poco todo ligado. Y bueno, pues como te he dicho, la música siempre ha estado ahí. He estado más interesado siempre en la faceta de compositor que en la de intérprete. Aunque bueno, en los primeros años profesionales, entre comillas, digamos, cuando
a partir de los 16 o de los 17, bueno, pues digamos que tocaba porque tenía claro que me quería dedicar a la música y sabía que si lo dejaba o me buscaba otro trabajo, al final acabaría sucumbiendo entrarías ahí en la dinámica de la sociedad. Y bueno, pues siempre intenté tocar en grupos, hacer mil cosas, bueno, lo que saliera, orquestas de pueblo, me daba igual, lo que fuera. Y aunque bueno, siempre con la idea clara de que lo que yo quería era componer, es decir, eso yo lo hacía de una forma, digamos, para sobrevivir, mientras buscabas un hueco en lo que realmente quería hacer, ¿no? Y bueno, pues así pasé desde orquestas de pueblos de estas de las supercutres, de tocar en remolques y bueno, durante bastantes años. Luego estuve en bastantes grupos de música folk. Después entré en Celtas Cortos y ahí estuve 7 años más o menos. Y bueno, lo dejé porque tocar al final en un grupo de estos también haces que te sientes como un funcionario. Estás tocando siempre lo mismo y a nivel creativo tampoco creces demasiado. Entonces, para mí era como una especie como de obstáculo estar ahí. Entonces, bueno, lo dejé y a raíz de ahí empecé con lo de los instrumentos virtuales y hasta ahora. O sea, este año que viene cumplo 20 años haciéndolo. O sea que 20 años. Joder, el vida. tiempo vuela. ¿Y qué te inspiró a de repente decidir querer hacer librerías de sonidos virtuales? O sea, ¿qué pasó ahí en tu cabeza para decir, voy a dejar lo que es la música, como has dicho, te sentías como un funcionario, pero de repente esa alternativa de voy a crear librerías de sonido y encima de una forma tan, tan fina, tan, tan profesional, es que es brutal tu trabajo? Pues la verdad es que fue todo un poco seguido. Tú sabes que los compositores, siempre los instrumentos virtuales, es algo tan necesario que, bueno, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Es como si eres guitarrista y tocas una guitarra, pues los instrumentos virtuales para nosotros son fundamentales. Y yo siempre había sentido una fascinación, claro, porque en mi época cuando yo empecé, pues los sintetizadores eran muy caros. Yo recuerdo que estuve pagando mi primer sintetizador 2 años para pagar el sintetizador y los sonidos que eran pues muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, los samplers que había en aquella época eran carísimos, pero súper caros y eran prohibitivos totalmente. Y luego los sonidos pues tampoco eran muy allá. Entonces, cuando empezaron las nuevas tecnologías y empezaron a salir instrumentos virtuales, yo flipaba, yo me quedaba, digo, madre mía, digo, esto, el poder estar aquí en casa y poder cargar en tu ordenador un sonido u otro, ¿no? Claro, al principio era todo muy limitado, tenías que comprarte tarjetas de sonido que pudieran cargar los sonidos, bueno, era un poco prehistórico, la verdad. Y cuando empezó todo a surgir de repente el cambio este tan grande que hubo, pues, claro, para mí el sonido, como compositor siempre el sonido es inspirador, es inspiración, es algo que te arranca a crear temas nuevos, a hacer cosas, entonces... o sea, no puedes entender una composición o la música sin el sonido, ¿no? Es la base, lo primordial. Entonces, la magia que tienen para mí los instrumentos virtuales es eso, ¿no? Que son siempre inspiradores. Y además siempre me había gustado los instrumentos étnicos. Digamos que para mí la música siempre ha sido, mi música favorita siempre ha sido étnica de raíz, ¿no? Digamos que para mí es la música que realmente tiene ese toque espiritual mucho más profundo que cualquier otro tipo de música, ¿no? Entonces yo conectaba con eso mucho más que con cualquier otra cosa. No estaba tan interesado a lo mejor en las orquestas, que sí, que me gusta la música orquestal, pero mi fascinación venía de ahí, de ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la tecnología empezó a ser un poco más, a poder hacer muchas más cosas, recuerdo que una vez, antes de que existiera Facebook y cuando teníamos el internet que iba por conexiones lentas, ¿no? Había un foro bastante conocido, Vía y Control, que empezó por allá por el 2004, si no recuerdo mal. Y
Y una vez puse una demo, vamos, una composición que había hecho con una librería de voces. Y bueno, yo la colgué allí. No es que hubiera mucha gente, porque en aquella época, claro, no es como ahora, ¿no? Y bueno, de repente un día me escribe el dueño de la compañía que había hecho la librería, que les había gustado la demo, vamos, la música, que se la podían poner como demo oficial del producto. Y bueno, pues yo, claro, encantado. Y nada, a partir de ahí empezamos a hablar. Y un día me dice, oye, Eduardo, dice, a ti que es que como veo que te gustan tanto los instrumentos virtuales y tal, dice, ¿no te gustaría hacer alguna librería para nosotros? Y yo me quedé así como diciendo, digo, pues es que la verdad es que no lo habría, o sea, es algo que siempre me había gustado, ¿no? Pero nunca me habría imaginado hacer una. Y yo dije para mí, digo, ¿y por qué no? Y empecé a darle vueltas y digo, ¿y qué puedo hacer? Pues claro, como había tocado en muchos grupos de música celta, digo, pues no tenía un duro, claro. Entonces tenía que tirar de amigos y decir, a ver, chicos, echadme una mano que necesito grabar. Entonces, claro, todo eran problemas. No tienes dinero y tampoco tienes información, porque ahora tú buscas un tutorial y encuentras tutoriales de lo que quieras hacer. Pero es que en aquella época no había nada, absolutamente nada en internet, de nada. Y yo dije, digo, bueno, pues venga, cogí Contact y empecé a probar, a hacer pruebas de cómo me gustaría a mí que fueran las librerías, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en aquella época digo, no hay ninguna librería de música celta que sea realista, quiero decir, que suene, que no sean frases y que tú puedas tocar lo que quieras. Entonces, bueno, grabé eso, pues whistles, gaitas, uilleann pipe, y hice como 5 o 6 instrumentos, una librería así de música celta que se llamaba Celtic Wind, que era solo de instrumentos de viento. Y allí añadí un poco, pues lo que yo echaba en falta de lo que no había en aquella época, ¿no? Que era, por ejemplo, pues los ruidos en los instrumentos. Quiero decir que en aquella época, para ejercer una librería, tenía que ser súper limpia, ¿no? Como un sonido de sinte. Entonces, claro, ahí al sonido le estás quitando el alma, ¿no? Al instrumento le quitas el alma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la forma de samplear o de crear estos instrumentos tiene que ser muy limpia, es muy quirúrgica, muy precisa. Entonces, claro, realmente tiene que estar muy limpia para que no haya nada en el instrumento que cuando tú lo vuelvas a tocar sea recurrente. Es decir, si yo tengo un ruido en una nota y vuelvo a esa nota, va a sonar ese ruido constantemente, con lo cual suena fatal. Entonces, la idea fue hacerlo muy limpio y luego grabar los ruidos aparte, de forma que tú pudieras añadirlos o quitarlos para darle ese toque realista, ¿no? Y bueno, pues realmente fue un acierto, porque me acuerdo que la primera vez hicieron una review en Sound on Sound y le dieron 5 estrellas, ¿no? Yo me quedé como diciendo, digo, madre mía, digo, sí, yo lo único que he hecho ha sido pues hacerlo de la mejor manera que puedes. Luego, claro, con el tiempo vas aprendiendo, mejorando, pero bueno, realmente fue un poco tener esa visión, esa forma de hacer las cosas a nivel personal. O sea, yo creo que pero pasa igual en la música, ¿no? La gente en general quiere ser Hans Zimmer, yo quiero ser Eduardo Tarilonte, ¿no? Entonces, cuando hago una librería, quiero ser yo, no quiero ser otro. Es evidente que uno se inspira siempre en otros, pero no, una cosa es inspirar y otra querer ser. Entonces, yo creo que la música y en mi caso el trabajo de diseño sonoro también me han ayudado a crecer personalmente y profesionalmente y sobre todo espiritualmente. He ido un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, es que es tan completo esto que no es difícil concretar. Fíjate, por nuestras inquietudes espirituales y místico-folclóricas, porque el folk también es como mi campo, yo creo que por eso conecté tanto con tus librerías y esa esencia que es tu personalidad es que de verdad se transmite, ¿eh? Dentro de Contact hay muchas librerías que están muy bien, pero en general son tan genéricas y yo al menos no he sentido la conexión que he sentido con las tuyas. Y para la gente que nos escucha que es profana en la materia, ¿puedes explicar qué es una librería y cómo la creas para que sepan eso, que luego tú lo tocas con el teclado y asocias, grabas todas las notas de un instrumento en capas? En fin, ¿puedes contar un poco el proceso de construcción de una librería?
Sí, básicamente bueno, se llama, en español se llama librería, que es muy divertido, ¿no? Porque todo el mundo me dice que si trabajo en IKEA, ¿no? Porque hago librerías, pero son librerías de sonido, bancos de sonido, ¿no? Me gusta más llamarlo instrumento virtual porque al final la gente que no lo conoce parece como que la palabra le queda un poco más clara, ¿no? Básicamente, yo siempre pongo el ejemplo, es como si tú cuando vas a tocar un teclado, pones un sonido de piano, pones una de guitarra, pones una de cuerdas y cada vez con las mismas teclas, con el mismo instrumento, suenan diferentes instrumentos. Pues es básicamente eso, pero hecho de una manera mucho más brutal, mucho más detallada. Y entonces, claro, el proceso es grabar cada nota del instrumento, cada articulación, cada dinámica, todo, absolutamente todo, incluso algún pequeño adorno, para que luego tú, cuando cargues ese instrumento en el ordenador, con tu teclado puedas tocar y que suene como si fuera el instrumento real. Eso hace muchos años era imposible, porque la tecnología no lo permitía, pero ahora la verdad es que, bueno, pues gracias a Dios el nivel de detalle es alucinante. Entonces, bueno, para los compositores es una pasada porque poder estar en tu casa y poder componer y decir, a ver, ahora quiero meter una guitarra, quiero meter una gaita, quiero meter un whistle y poder hacerlo y ver cómo suena y encima que pueda ser casi final el trabajo, por no decir final, ¿no? Para mí hay compositores que lo usan para tipo como hacer una maqueta y luego a lo mejor cambian algún instrumento, pero a mí como siempre me ha gustado mucho el tema de las nuevas tecnologías y tal, siempre intento que hacerlo todo o casi el 100% me gusta con el instrumento virtual, de tal manera que también es una forma, ¿no?, de decir, bueno, pues si yo puedo hacer esto y dejarlo como está, es porque el sonido es muy realista, quiero decir, no te hace falta grabarlo de verdad. Fíjate, es fácil escuchar o conseguir librerías, bueno, instrumentos virtuales como pianos o arpas o incluso flautas que suenan muy, muy realistas, pero siempre ha sido como la parte perjudicada los instrumentos de cuerda, concretamente Sí, los violines, que suenan muy falsos en general en muchas librerías. sí. ¿Cómo te enfrentas tú a la grabación? Porque en algunas librerías, como la de Celtic Era, por ejemplo, metiste violines celtas, en Mm. alguna de instrumentos orientales has metido algún violín o instrumento de cuerda también oriental que suena bastante, bastante bien. ¿Cómo haces tú el proceso de grabación para que no suene como a una trompetilla así, instrumento de cuerda? Pues yo creo que es relativamente sencillo. Yo creo que muchas veces la gente cuando hace una librería piensa que dice, voy a grabar un violín, que valga para todo, y eso es imposible. Tienes que centrarte muy bien en el estilo. O sea, si estás grabando en una librería celta, tienes que grabar un fiddle, tiene unas articulaciones, una forma de tocar que no es un violín clásico. Entonces, está claro que cuando lo grabas, aunque tú no toques el instrumento, tienes que conocer eh, cómo suena, o sea, qué esperas de él, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho antes de grabar quedar con el músico, ¿no? Y bueno, escucharle tocar y apuntar cosas y decir, bueno, pues esto cómo lo podríamos grabar para tenerlo claro, porque luego es muy difícil explicar al músico muchas veces eh, qué tiene que hacer, porque claro, es tan raro decir tocar notas sueltas, es como muy impersonal. Mm. Entonces, bueno, pues el proceso realmente es saber qué quieres grabar, o sea, qué estilo. Es decir, si tú grabas una voz, por ejemplo, pues esa voz solo va a poder hacer ese estilo, ¿no? Va a poder cantar jazz ni poder hacer clásicas. Si es una voz étnica, pues centrarte exactamente en eso, para que eso lo haga muy bien. Evidentemente no vas a poder hacer otras cosas, pero eso sí. Y luego, otra cosa que a mí me gusta también es que lo digo a nivel de compositor. Cuando yo cargo un sonido de una librería, me gusta cargar y tocar y ya que suene. Si yo tengo que andar moviendo botones para que esto suene mejor, no, porque yo sí. O sea, hay, por ejemplo, librerías de guitarra que parece que tienes que ser un guitarrista para poderlas usar, ¿no? Es decir, para eso, pues si yo toco la guitarra no la voy a usar. Entonces, hay que hacerlo de una forma que el músico, el compositor, cuando lo vaya a tocar, suene. Por ejemplo, los vibratos, que es una cosa muy característica de los instrumentos, pues está muy bien tener que tú lo puedas modular para que lo puedas añadir y quitar, pero a mí me gusta también grabarlo de forma real, porque
es la forma en la que el músico lo toca, digamos. Entonces, si yo de repente cargo el instrumento y me pongo a tocar, pues el músico, o sea, la melodía va a ser mucho más fluida porque está tocada de una forma como lo haría el músico. Es decir, yo no, por ejemplo, yo no toco el violín, pero si ya, digamos, la forma de tocar está allí ya incluida, pues a mí me hace mucho más fácil a nivel de componer. Por ejemplo, con el duduk, que es un instrumento bien bonito, ¿no? Pues sí, tiene un vibrato muy característico, bueno, tiene distintos. Si tú lo haces plano y le das al músico la opción de añadirlo, bueno, de entrada es un vibrato difícil de sintetizar, con lo cual tendría que ser real. Pero bueno, si tú le das la opción de quitar y poner, pues no va a quedar tan fluido. Pero si tú haces las articulaciones ya con varias articulaciones, con distintos vibratos de una manera, pues cuando tú lo toques va a sonar mucho más natural. Ese tipo de cosas para mí son importantes para que a la hora a mí me gusta que mis librerías sean cargar y tocar. Y ya está. Y cambiar un poco el key suite para ver un poco las articulaciones, pero que todo sea fluido. Eso yo creo que es lo que las hace especiales y tan disfrutables, efectivamente, que anda que no me he pegado yo tardes ahí con el teclado haciendo mezclas de librerías tuyas y experimentando y da gusto, la verdad, eso, lo que dices tú, que luego hace falta retocar muy poco, que ya son cosas personales, que si le metes más reverb, no sé qué, no sé cuántas, pero suenan ya muy, muy bonitas, efectivamente. Una maravilla. Claro, y luego el diseño sonoro, por ejemplo, que es otra parte que a mí me gusta mucho de las librerías, que una de las cosas, un poco del sello de mis primeras librerías, que luego he visto que hay mucha gente que lo hace, cosa que me alegra, ¿no? Porque veo que es como, lo digo de verdad, porque quiero decir que ves que la gente al final, pues cuando inspiras a otros a hacer lo que tú ya previamente has hecho, está muy bien, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras librerías que saqué con Best Service fue la Epic World, que eran todo diseño sonoro. Pero luego me di cuenta de que, claro, era mucho más interesante hacer instrumentos reales, como hice en Celtic Wind, pero añadir también instrumentos, o sea, paisajes sonoros. Entonces, en Forest Kingdom, que fue un poco así la primera en ese estilo, y funcionó muy bien por eso, porque tenías la parte con los instrumentos reales y luego un montón de paisajes sonoros, que es un proceso súper creativo y muy bonito, donde, bueno, pues ahí realmente disfrutas, porque no estás con el sufrimiento de la grabación y de ver cómo ha quedado y luego editar. Y entonces, bueno, esa idea de tener un set de instrumentos reales y luego un montón de paisajes sonoros que complementan la librería, yo creo que es una idea estupenda, ¿no? Porque tienes como un pack entero. Yo siempre he dicho que para mí las librerías, cuando yo empecé a hacerlas, era como escribir un libro, ¿no? O sea, era temático, tenías que hacer... Entonces, si tú solo tienes un capítulo en ese libro, pues te tienes que comprar luego otro. Entonces, a mí siempre me ha gustado ofrecer el pack completo, es decir, algo grande donde no te falte de nada. Bueno, siempre faltará algo, ¿no? Pero quiero decir que con eso realmente puedes hacer, o sea, tienes vientos, tienes instrumentos de cuerda, tienes percusiones, tienes paisajes sonoros, o sea, entonces tienes ahí algo que forma parte de lo mismo, que está hecho con la misma intención y con el mismo espíritu, de tal manera que cuando lo juntas, pues es casi infinito las posibilidades que tienes de hacer. Además, por ejemplo, en Forest Kingdom, que me encanta, tienes también voces chamánicas y tribales, además de distintas culturas también, lo que le da un espectro amplísimo. Y sí, paisajes sonoros espectaculares que te trasladan a la selva, al bosque, a lo que, vamos, herramientas para el compositor amplísimas. Claro, es que a los que nos gusta además la New Age, Sí. a mí me encanta la palabra New Age. Hay gente que dice, bueno, es que yo sigo llamando a este tipo de música New Age porque me encanta, siempre me gusta desde que era un chaval. Y yo recuerdo de tumbarme en la cama y poner ahí el programa de Trecet o todas las grabaciones que me hacían en el cassette y fliparlo. O sea, mi mejor momento del día era eso, bajar la persiana de la habitación, ponerme en la habitación a escuchar música y volar. Y volabas realmente más que con la música también, que también con los sonidos, ¿no? Porque en aquella época, cuando empezaba la New Age, todos esos sonidos de sintetizador y tal, era una pasada, era algo nuevo que te hacía que volaras a otro lugar, ¿no? Entonces a mí eso me marcó de una manera que por eso siempre me ha gustado mucho el diseño sonoro y crear
ese tipo de paisajes sonoros, que además son... mi forma de hacerlo siempre ha sido... Porque claro, yo siempre he echado de menos una cosa, los sintetizadores son muy sintetizadores, que están muy bien, pero tienen ese toque demasiado sintético. Entonces, a mí me ha gustado siempre que los paisajes sonoros sean por lo menos un 50% orgánico, natural, de un instrumento natural, que aunque esté procesado, suene natural, y otro porcentaje, un 40 o un 50, dependiendo de tal, pues que sea sintético. Entonces, esa mezcla es maravillosa porque guarda la esencia de lo natural, no te suena a sinte, pero suena como algo real, no sé, algo muy, muy natural. Entonces, a mí esa es la forma que me gusta hacer el diseño sonoro. No como, yo no soy un friki de los sintes y de... Me gusta, pero no soy ningún experto ni me ha gustado siempre, ¿no? Me ha gustado más el sonido, el toque natural, ¿no? El sintetizar lo natural, que quede siempre por encima. Y si tuvieras que elegir una de tus librerías por algo especial, que sientas que te ha quedado muy bien o que tu proceso de construcción pues te implicaste de forma especial, o sea, ¿cuál destacarías entre todas ellas? Aunque todas tienen algo que las hace únicas. Es súper difícil, pero fíjate, con el tiempo diría que nada, Es que me gusta. porque fue esa librería la llevaba queriendo hacer desde hace 20 años. O sea, así, desde que empecé. Y me acuerdo que hice una que se llamaba Sample Landscape también, que era un poco esa idea, pero claro, esto estamos hablando de 2007, me parece, o así. Entonces, era todo mucho más difícil, más complicado, y bueno, quedó bonita. Le dieron también 5 estrellas en Surround Sound, pero no era lo que yo quería. Y cada librería que yo sacaba siempre tenía la idea, quiero hacer una librería así, New Age, o sea, con ese espíritu, y nunca llegaba, pues hasta que casi 20 años después de repente llegó, fue como algo, como que conectas y de repente empiezas a salir todo. O sea, empiezas a hacer un sonido y lo ves tan claro que dices, y de ahí empiezas como a vomitar todo, o sea, empiezas a ir seguido, y fue un proceso alucinante, maravilloso, o sea, y lo disfruté además porque eran cosas era como una conexión, sí, con algo, o sea, que de repente es que fue increíble. Y el resultado, bueno, pues es una librería que me encanta, o sea, es realmente, me siento muy identificado con ella por los sonidos, por todo. Entonces, es difícil, porque todas tienen una parte que me gusta, pero esa en especial yo creo que es la más bonita, la más Que cuando profunda. pasa ese estado mágico de inspiración, porque parece que el universo está hablando a través de ti, ¿no? Y baja la obra, es como si la descargaras del Sí, cosmos, sí, ¿no? totalmente. Una experiencia completamente mística. Totalmente, además te dejas llevar y es maravilloso porque eso me encanta, o sea, quiero decir que te dejas llevar de tal manera que dices, pruebas esto, pruebas, haces, no tienes ningún tipo de cortapisa, ¿no? Es simplemente experimentar y bueno, y hay un punto, yo conozco muchos músicos siempre que dicen, bueno, es que yo soy muy exigente, entonces nunca me gusta, no estoy satisfecho con nada. Yo no tengo ese problema. Yo es que como disfruto tanto haciéndolo, no es porque sea mejor o peor, es que simplemente hago y, hombre, con el tiempo, evidentemente, es como cuando te pones a componer algo. Pues sabes que, mira, me voy, lo dejo porque no es el momento, ¿no? Ves que no, las cosas no fluyen, pero cuando fluyen y hay un punto donde tú realmente sientes que eso sí que está bien. O sea, que decir que eso que está pasando, que estás escuchando, eso me gusta, ¿no? O sea, es decir, sí, es un sí y lo vuelves a escuchar al día siguiente y sigue siendo un sí, ¿no? Entonces yo creo que es una habilidad también que desarrollas con los años, que es a saber que cuando conectas de verdad, ¿no? Y que estás conectando con algo auténtico, con algo que a ti te está llegando o sea, que va a quedar bien, es que lo sabes, o sea, que Sí, es es como una... un poco difícil de explicar, pero... Yo te entiendo porque también me ha pasado, bueno, y cualquiera que sea creativo habrá tenido momentos de estos de epifanía absoluta, Claro, de conexión con el todo, como si de alguna forma las musas te dictaran esa música o esa sí, sí. poesía o esa pintura, lo que cada uno haga. Es fascinante. Sí, es que yo creo que además el trabajo artístico
eso es que no es nuestro realmente, o sea, nosotros somos una pequeña parte, un canalizador, un instrumento, una herramienta. Entonces, bueno, aunque en la música hay mucho ego, yo creo que los que tenemos un poco, bueno, esa visión un poco más profunda de las cosas, somos más desprendidos en ese sentido. Exacto, pues mira, has abierto un melón que no iba a tocar en la entrevista, pero ya que lo has abierto. Que este debate lo he tenido también con otros muchos músicos sobre el ego, el no ego. ¿Crees que el ego en algunos músicos de alguna forma es para paliar esa desconexión con lo divino o falta de conexión y entonces necesitan como a impostar o aparentar que son algo cuando en realidad es que el arte no se puede impostar o aparentar, es algo auténtico y te viene o no te viene, como has hablado tú? Claro, es que esto sí que es... Hablando de los músicos, yo creo que hay... la gente en general se centra demasiado, por ejemplo, en la técnica y se olvida de otros aspectos, ¿no? Yo creo que, bueno, la técnica está muy bien porque es necesaria. Mira, hay una frase, a ver si me acuerdo ahora bien de la frase, que me gusta mucho, que es de un maestro de shakuhachi, del instrumento japonés, que es un instrumento probablemente el más espiritual que yo haya visto en mi vida, ¿no? Y dice, la maestría no radica en el dominio de la técnica, sino en la conexión con la música. Sin embargo, el que no domine la técnica jamás podrá conectar con la música. O sea, es una frase muy bonita porque dice que realmente la técnica es fundamental, necesitas un conocimiento para luego aplicarlo a la belleza un poco más espiritual, pero la técnica no lo es todo. Y yo creo que muchas veces cuando te centras demasiado en la técnica, te estás olvidando del otro lado. Entonces, bueno, a mí por eso componer me ha gustado siempre. Yo no tengo, o sea, hice solfeo, tal, pero bueno, mis conocimientos son básicos. Nunca he estudiado orquestación ni nada. Me ha gustado ser autodidacta porque eso me ha permitido conectar con la esencia de las cosas. No te pierdes en que hay muchas escuelas que son talibanes, ¿no? Es que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de esta manera. Yo creo que el proceso cuando es creativo tiene que ser mucho más de esa manera. Entonces, los que vemos un poco de esta forma las cosas, pues entendemos la música de otra manera. Y es verdad que la gente que se centra, hay mucha gente que tiene mucho ego y es como tú dices, ¿no? Es por, bueno, porque parece como que tienes que demostrar algo, ¿no? O sea, es que la música es transmitir, no se trata de ti. Exacto. Entonces, se trata de transmitir, pero claro, hay gente que es solo ellos, ¿no? Es como que, bueno, pero es que es así, pero yo creo que es el 90% o el 80%, por lo menos de los que salen en la tele. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje también. Al final la música es casi como un bushido, ¿no? Como un camino del guerrero del que se aprende mucho. Entonces, cuando se vaya dando cuenta la gente de que lo que te hace artista completo es la sencillez, la humildad y el autoconocimiento, es que al final es un camino espiritual en realidad. Es totalmente, sí, sí. Mira, yo como así, como anécdota, siempre cuando vamos al estudio, siempre decíamos, hablaba con un amigo, digo, mira, cuando te viene un tío que dice es que he estado tocando con no sé quién, porque tal, no sé cuál, y se pone a grabar y dice, bueno, es que esto yo no estoy acostumbrado a tal, y me puedes, no sé, bueno, todos son pegas, ¿no? Pues no tienen idea, o sea, su ego ya empieza, ha entrado ya con el ego y luego ya no es capaz de asumir, decir, oye, pues yo esto no lo sé hacer o no pasa nada, si es que nadie somos perfectos. Pero luego te llega uno que tú sabes que es una máquina que ha estado tal y no dice nada y todo le parece bien y se pone a tocar y es maravilloso. Está todo relacionado. O sea, es siempre así. O sea, quiere decir que la gente más humilde es la gente que sabe mucho más porque no necesita decirlo, simplemente está ahí, ¿no? En cambio, la gente que no sabe o que tiene esas dudas internas o esa falta de, pues bueno, lo hace de esa otra manera, ¿no? Bueno, cambiando de tercio, esto es que nos daría para un programa completo. Pero cambiando de tercio, bueno, hemos hablado antes de que tú también eres compositor y tu primer trabajo en solitario fue el álbum Atlántida, si no me equivoco, En del el año 99. 99.
Entonces, es un tema además que a mí me fascina, o sea, bueno, me imagino que has leído a Platón, los diálogos del Timeo del Critias, donde Solón habla de ese viaje a la Atlántida, y eso influiría de alguna manera en este trabajo. ¿Nos puedes contar el estilo de este álbum? ¿Dónde se puede encontrar? Si hoy en día todavía se quiere escuchar esta joya del año 99. Está en Spotify, o sea que ahí está. Fue un disco... Bueno, me costó mucho grabarlo, claro, porque en aquella época es que los estudios eran carísimos, además. Ahora cualquiera se puede grabar en su casa, pero es que antes era... Entonces, bueno, fue una experiencia increíble porque hay cosas muchas cosas de ordenador. Lo que pasa es que, claro, en aquella época pues, los sonidos eran bastante limitaditos. Entonces, bueno, quedó bastante bien. Yo ahora lo escucho alguna vez y, claro, cambiarías 1000 cosas, ¿no? Pero, o 200.000. Es la maldición esa del artista que llaman, ¿no? Que tú haces algo y luego a los 2 años o a los 5 dirías, bueno, pues lo habría hecho de otra manera. Pero yo creo que está muy bien porque que las cosas permanezcan, ¿no? Porque es el signo de la evolución, de cómo vamos cambiando. Se llamó Atlántida, bueno, pues como ves, es que los temas espirituales del misterio, que está todo unido, pues han sido siempre ahí la fuente de inspiración para todo lo que he hecho en mi vida. Entonces no podía ser menos el primer disco. Quiero decir que al final, ¿qué haces? Pues uno graba rock porque le gusta el rock. Los que nos gusta la música New Age y nos gustan estos temas, pues grabas eso, ¿no? Digamos que es una forma de expresar lo que llevas dentro. Y desde entonces, pues todo lo que he hecho ha sido en ese estilo. Lo que pasa es que, bueno, a nivel de componer, he estado estuve varios años trabajando haciendo música para productoras de vídeo. Me ha gustado siempre lo de poner música en imagen y estuve muchos años haciéndolo. Eso me dio además mucho bagaje a la hora de hacer un montón de estilos, ¿no? Porque además disfrutaba. Lo mismo hacías orquestal que rock, que daba igual, o sea, te podían pedir cualquier cosa. Entonces eso lo disfrutaba. Ahora mismo estoy en otro momento. La música que hago sigue siendo, he vuelto un poco a los orígenes, sigue siendo New Age, con el shakuhachi. Me gusta mucho grabar eso y bueno, digamos que eso, cada momento es diferente. Entonces ahora estoy haciendo cosas mucho más tranquilas, centrado mucho más en las librerías y bueno, pues componer evidentemente, sigo haciendo las demos. Me gusta mucho cuando saco una librería hacer música con... No puedo evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo componiendo, pero ya no tan a nivel para vender o comercial, digamos. Y bueno, ya nos has hablado antes de que tienes tu propio estilo personal y aparte te gusta mucho todo lo que es las músicas folclóricas, pero ¿has tenido alguna influencia más, algún género o artista que te hayan influido especialmente? Que has dicho, yo que sé, Jean-Michel Jarre, me encanta, o cosas así. Hombre, por favor. Mi pavo con Jean-Michel Jarre. De hecho, lo sigo escuchando todavía, ¿eh? Los de antes, ¿no? Rendezvous, Oxygen, entonces, bueno, de vez en cuando no puedo evitar, me lo pongo y se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿no? Cosa que está muy bien, ¿no? Porque quiere decir que evidentemente no es como antes, pero todavía te sigue gustando, ¿no? Hay cosas que permanecen, Vangelis, por ejemplo, pero como digamos los que más me pueden haber influenciado son Kitaro, por ejemplo, que por cierto tuve el gusto de conocerlo en persona hace un mes, además, porque me hizo un endorsement de la librería, pero no habíamos hablado en persona. Y bueno, para mí fue, porque Kitaro, La Ruta de la Seda y todo eso en su época, madre mía, no paraba de escucharlo, ¿no? Fue un poco el motor, ¿no? de que a mí me gustara este tipo de música. Y luego otro músico que me ha gustado siempre, no es tan conocido, se llama Deuter. Ah, sí, lo conozco. Buah. Toca muchos tipos de flautas y tal, y para mí ha sido, bueno, sigo escuchándolo todavía desde que era un chaval. Y bueno, pues son cosas que son muy de antes, claro, porque yo recuerdo que, claro, antes si quieres escuchar música tienes que comprarte un CD, un cassette. Entonces, de Deuter tenía algún cassette. Y me acuerdo una vez que en Valladolid había una tienda que se llamaba La Torre de Marfil, que era el único sitio donde podías encontrar discos de música New Age. O sea, claro, porque
o sea, o alguien te dejaba algo, si conocías a alguien que le gustaba el mismo estilo. Y recuerdo que fui a la tienda y una vez y le dije, digo, es que quiero algo, digo, pero, digo, eso de quitarlo, digo, ya tenía tal, digo, algo que sea distinto. Y me acuerdo que me dijo, mira, me ha llegado esto, y me puso un disco de Deuter, la primera canción, y desde entonces flechazo. Me Hasta encanta. ahora, que sigo todavía, lo tengo aquí en mi playlist de Spotify y tal. O sea, para mí ha sido, de hecho, he sampleado muchas flautas porque siempre me ha gustado, no he sido flautista, empecé con la flauta mucho más tarde y siempre me ha gustado samplear flautas porque Deuter, o sea, me gustaba el estilo de Deuter porque tocaba muchas flautas étnicas. Entonces, bueno, pues son, digamos que Kítaro, Deuter, bueno, Jean-Michel Jarre, Vangelis, pero vamos, sobre todo Deuter y Kítaro, los que más bueno, Jean-Michel Jarre también, los que más me inspiraron, sí. Bueno, pues madre mía, ponían mis padres de cuando era niña cassettes de Deuter. Hay uno que se llamaba Cicada, que lo habré escuchado cientos veces mientras jugaba ahí cuando era niña, o sea que he crecido también con esa música y los claro, últimos que había ahí. Entonces... Es que era otra época, es que yo entiendo que ahora me pasa a mí también, porque de repente te vas a Spotify y dices, ¿qué escuchas? Que tengo tanto que no me apetece escuchar nada, porque al final te pierdes entre... Pero en nuestra época era alucinante, porque no parabas de escuchar lo mismo una y otra vez. Es decir, tú tenías una cinta de Deuter y la escuchabas, además en orden, porque y una vez y otra, y era un proceso muy bonito, ¿no? Porque lo del orden también está muy bien. Cuando salió lo del tema aleatorio en el CD era una pasada, pero a mí me ha gustado siempre escucharlo en orden, porque era como cuando tú estabas ahí escuchando, sabías la que iba a venir después, que era la que más te gustaba. Era muy mágico, muy... apreciabas mucho más realmente lo que tenías. Entonces te hacía que tu motivación fuera mucho mayor a la hora de hacer música, ¿no? Porque era todo muy complicado, era todo de difícil acceso. Si querías aprender a tocar un instrumento, igual no tenías a nadie que te enseñara o te comprabas un libro. Entonces, bueno, yo creo que esa dificultad es mucho más motivadora y más bonita a la hora de hacer que tú quieras aprender y no perderte en el vacío en el que estamos ahora de lo tengo todo, pero realmente no tengo nada. Sí, Spotify un poco es como el Tinder de la música, de alguna forma. Al final es que ese modo de vida de consumo y olvido, claro, está en todos los niveles de la sociedad ya, por desgracia. Pero te pasa a cualquier cosa que quieras hacer. Quiero decir, si tú quieres aprender a tocar un instrumento, dices, ¿por qué no lo haces? Si es que ahora tienes 1000 tutoriales. Es porque es que tengo esto y tienes tantas cosas que te pierdes, ¿no? Antes te centrabas mucho más en lo poco que tenías. Si tenías algo, lo apreciabas realmente y lo valorabas, ¿no? Pero bueno, sí, son etapas diferentes. Y bueno, has hablado antes del shakuhachi, del duduk, que también es mi instrumento de viento favorito, porque mi maestro de violín era armenio, entonces lo conozco mucho. Y te quería preguntar si hay algún instrumento o cultura que aún no hayas explorado en tus librerías, pero que te gustaría como tarea pendiente hacer en el futuro. Bueno, realmente muchas. Por ejemplo, aunque he grabado voces de mongoles y tal, hay instrumentos, por ejemplo, ahí que me gustaría grabar. Pero no lo sé, es que he grabado tantas cosas realmente porque he grabado voces africanas, cantos gregorianos, o sea, he grabado realmente prácticamente todo lo que realmente me apasiona. No lo sé, la verdad es que quizás sí me gustaría grabar, por ejemplo, siempre es una cosa que siempre he querido grabar de monjes budistas. Oh, qué maravilla. Porque tienen una voz muy, muy especial. Lo que pasa es que, claro, es complicado, ¿no? Porque es un estilo de música muy, muy limitado y luego, claro, cuando vas a grabar cosas, explicarle a gente que no está metida en estas cosas es complicado. Entonces, bueno, no lo sé. Siempre estás buscando, yo siempre estoy buscando cosas, ¿no? Tienes como el radar ahí puesto para a ver qué quieres grabar o qué te gusta. Lo que pasa es que he grabado demasiadas cosas ya, yo creo que. Bueno, nunca es demasiado. Sí. Entonces, bueno, ahora mira, estoy rematando la de Darkera 2, que saldrá, espero que para el año que viene.
Qué bien. Y bueno, pues actualizando librerías, programas de instrumentos nuevos. De hecho, bueno, ahora me lo estoy tomando todo con un poco más de calma, ¿no? También la vida con el tiempo te hace que te tomes las cosas con mucho más tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tengo cosas grabadas de hace 2 o 3 años, incluso editadas que todavía no han salido. Entonces, bueno, poco a poco. Poco a poco. Prisa no hay, despacito y con buena letra, además, porque nos han enseñado, o sea, esta sociedad es demasiado vertiginosa y demasiado frenética. Y a veces sí, a veces dejar una idea, un proyecto, sea una librería o una canción en el cajón y volver dentro de un año, a lo mejor mejora ese producto. Y lo Es que pasa que, es que nos han acostumbrado a la inmediatez y claro, tampoco, bueno, todo lleva a su ritmo. es que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo sí que creo en esa, o sea, en esa conexión con dejar que las cosas fluyan. O sea, quiero decir, una cosa es no hacer nada y otra cosa es tampoco hacer cuando no tienes que hacerlo, quiero decir, pues no puedes forzar. Entonces, cuando eres consciente de esas cosas y que dejas que las cosas fluyan, tú mismo percibes cuando las cosas tienen que ser y cuando no. Yo, por ejemplo, con el shakuhachi, que llevo unos años tocándolo y tal, siempre he querido grabar alguna librería, ¿no? Pero yo sabía que no estaba preparado para hacerlo, porque el sonido que yo quería sacar no lo podía conseguir todavía. Entonces, bueno, pues llevo unos cuantos años y ahora probablemente sea el momento que la grabaré, pero sabes esperar, quiero decir, o sea, es así como tiene que ser y yo creo que eso luego acaba funcionando porque eh, cuando las cosas fluyen, lo que tú ofreces es mucho más consistente, ¿no? De alguna manera, no hay nada forzado que hayas querido meter porque sí, ¿no? Así es. Y bueno, tú has trabajado también, esta pregunta es a nivel personal, porque yo también estudié cinematografía y el mundo de la banda sonora me fascina. Has estado trabajando durante estos pasados años también has hecho música para videojuegos, para cine. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo a la hora de crear una música para un videojuego? Vaya preguntas te hago. Sí, pues es que ahora me costaría más, fíjate, ya te digo, porque estoy en otro momento y hace tiempo que ya no compones por encargo, digamos, ¿no? Pero antes es que lo disfrutaba muchísimo, porque de hecho era un reto, ¿no? De decir, a ver, ¿qué temática, no? Pues un videojuego de, yo qué sé, de aventuras. Pues de repente tu cabeza era, ¡buah! O sea, inmediatamente era como que todas las paletas de sonidos y de músicas que te gustan de ese estilo, de repente te empiezan a fluir por la cabeza, ¿no? Y bueno, pues te pones a componer y pues la música realmente para mí ha sido, o sea, sigue siendo la mejor forma de viajar. Quiero decir que tú con la música cierras los ojos y ves paisajes que de otra manera no ves, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso creativo siempre era ese, ¿no? De decir, crear un mundo sonoro donde tú pudieras cerrar los ojos, estar ahí y tener esa sensación, no solamente una sensación, sino también poder ver el lugar en el que tú quieres que a través de la música estar proyectado. Entonces, bueno, pues eso es, pues ya lo sabes bien, pues ponerte a componer y probar es eso, es dejarte llevar y decir, y porque ves cuando conectas, decir, este es el estilo que aquí sí, o sea, lo ves, ¿no? Que dices, quiero ir por aquí o quiero ir por allí. Pues es un proceso muy bonito y eso te lo permite por los instrumentos virtuales, porque claro, te metes en tu casa y te pones a probar y a hacer lo que te dé la gana, sin tener y sabes cómo va a sonar, porque como hemos hablado antes, el timbre es fundamental también. A lo mejor a veces un adorno de una flauta exótica en una banda sonora de la selva hace más que una orquesta entera. Pues bueno. ¿Y normalmente te han dejado libertad creativa en tus trabajos o te han impuesto una serie de directrices? A ver, yo tampoco he trabajado para compañías muy grandes, entonces tienes mucha más libertad. Las compañías grandes son mucho más cerradas, tienen las cosas mucho más claras, ¿no? En general he tenido suerte porque he conectado bien con la gente, con los productores y tal. Entonces, bueno, también yo creo que cuando alguien te llama, se conoce tu estilo de música. Entonces, quiero decir, no te van a llamar si no saben que el estilo que tú haces les puede gustar. Pero bueno, tampoco he tenido luego problema de cuando tienes que hacer cambios y pues forma parte
del proceso creativo. Además también te enriquecen, ¿no? Porque hace que tú veas, eso es otra cosa, ¿no? Que a veces te fastidia, pero más que por el ego, dices, wow, es que cómo le ha gustado, si es una pasada. Entonces está muy bien que te hace ver que cada uno lo vemos de una forma diferente, ¿no? Sí, y eso es una cosa importante, lo sabes, de los compositores, el saber, cuando trabajas por encargo, saber adaptarte, ¿no? Y ver muy bien qué es lo que quieren, ¿no? Pues ahora nos vamos acercando al final y entonces te voy a hacer una pregunta de aquí al futuro. ¿Cómo ves el futuro de las librerías de sonido con todo el auge que está habiendo ahora de inteligencias artificiales que te componen una canción, le das tus 2 parámetros y te la hacen en medio minuto, una canción que a lo mejor a un músico le podría llevar una semana o más? Sí, sí, además yo lo Es veo, alucinante. digamos, que algunas te hacen temazos, es alucinante, porque dices, madre mía, pues a ver, yo lo veo bien, quiero decir que forma parte del proceso. Yo lo que aprendí cuando empecé a hacer las librerías es que en aquella época era muy novedoso, pero yo siempre supe, a ver, en esta vida todo tiene un principio y tiene un fin. Todo es cíclico, o sea, no hay nada que permanezca, ¿no? Entonces, tienes que saber adaptarte y los que nos dedicamos a la tecnología, de alguna manera, sabes que llegará un momento que te quedes obsoleto. Quiero decir, que tu mente ya no sea capaz, por la edad, ya no sea capaz de adaptarse porque ya no quieres, quiero decir, estás en otro momento y tampoco quieres cambiar. Entonces, bueno, yo creo que la IA creo que es beneficiosa en muchos sentidos, porque ayuda, yo no creo que vaya a quitar trabajo a nadie. Es igual que, me acuerdo cuando salieron los sintetizadores. Es que va a quitar trabajo a los músicos. Digo, oiga, es que para tocar un sintetizador tienes que ser músico. Y con las IAs pasa un poco lo mismo. Tú puedes hacer una canción, lo que tú quieras, y te la puedo hacer, pero al final las IAs tienen ahora mismo herramientas alucinantes para ayudar a componer. Y igual que cuando utilizas Photoshop o para crear imágenes o la tableta digital, o sea, quiero decir que al final son herramientas que te ayudan a hacer tu trabajo más fácil y mejor, sobre todo más fácil, quiero decir, trabajar más rápido de una forma mucho más dinámica. Entonces, yo no sé dónde nos llevará, porque la verdad es que es alucinante cómo va cambiando, pero yo creo que va a ser positivo. En esta vida hay que saber adaptarse, es que no hay otra. Yo creo que es bonito también, porque si no te acabas perdiendo en lo de siempre. Es muy aburrido no cambiar. No cambiar, no evolucionar, que no es lo mismo. Veremos a dónde nos lleva, porque ahora sí, claro, hay como mucha reticencia también, pero parece el momento aquel en que los defensores del cine mudo decían eso del cine sonoro no tiene futuro. Claro, Final, salen siempre los talibanes y los que tienen miedo a lo desconocido, y encima, o sea, es ese temor, ¿no?, que hace que desprecies lo que no conoces. Y bueno, pero siempre ha sido así. Pero vamos, yo lo veo positivo, enriquecedor y además bonito. O sea, sí, sí. O sea, son cosas que realmente, o sea, porque la inteligencia artificial siempre ha estado presente en las herramientas, por ejemplo, que utilizamos, ¿no? Simplemente los algoritmos de los programas de quitar el ruido o de la ecualización, o sea, no deja de ser todo programación. Entonces, bueno, yo creo que es una evolución muy bonita. Vamos, a mí sí me dicen cuando yo empecé, por ejemplo, que tú ibas a grabar 20 años después, que tenías un programa que te editaba la onda, quitabas el ruido de aquí, ponía, no sé, había hecho, esto es magia negra. Pues ahora hay herramientas que dices, madre mía, dices, esto es solo el principio de algo increíble, ¿no? De poder manipular el sonido a niveles, bueno, pues ojalá lo podamos ver. Pero yo creo que todo lo que sea evolución es bonito. Evidentemente siempre, como todo, gente que lo usará para bien o para mal, pero es evolución. sí, ese es Así que yo soy muy optimista en ese sentido. la condición humana. Cualquier herramienta siempre alguien la usa para bien y para mal. Eso es así Exacto. desde el amanecer de los Los tiempos. tiempos, sí. Bueno, y ahora para terminar, te quería preguntar, ¿cuál sería tu consejo para alguna persona joven que nos esté escuchando y que quiera dedicarse a eso, o a componer, o a tocar, o a crear librerías, en definitiva, a meter la cabeza dentro del mundo de la música? ¿Qué consejo le darías? Pues es solo uno, que es que aguante. Quiere decir que
Que tenga, primero tienes que tener la motivación, que ahora yo veo que cada vez es más difícil, ¿no? La gente le cuesta más tener una motivación. Si te gusta la música, tienes que tener claro que te gusta, que quieres hacerlo. O sea, no es lo mismo decir, me gustaría ser músico, aquí quiero ser músico, es diferente, porque la actitud ya cambia. A mí me gustaría ser astronauta, pero no quiero ser astronauta. Entonces, si lo quieres de verdad, esa motivación hay que alimentarla, o sea, porque es la única que te hace que ante las adversidades, que serán muchas, pues que sigas adelante. Entonces, perseverar. Yo creo que a mí me empezó a ir bien después de 15 años, pasándolo mal, quiero decir, pero nunca lo dejé porque siempre tenía esas ganas y esa cosa de intentar ver siempre lo que está por llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando empecé a tocar el shakuhachi, que es un instrumento endiabladamente difícil, ¿no? Era, pues, te tiras 1 año, 2 años, no te suena, tocando todos los días. O sea, y yo veía la imagen, por ejemplo, siempre me decía mi maestro, digo, yo es que veo, digo, como que tengo que llenar una piscina enorme, digo, cada día que toco horas, veo una gotita, pling, nada más. Y le digo, pero con el tiempo aprendí a, en vez de fijarme en la piscina, fijarme en la gota. Nada más. Entonces, llega un momento que no te fijas en la piscina, pero cuando de repente llevas mucho tiempo dices, bueno, la piscina no estará llena, dice, pero ya la gota no cae en vacío, ya cae en agua. O sea, ya ves que Entonces, el perseverar es fundamental, porque yo veo que hay mucha gente que enseguida lo deja, pues claro, hay muchas dificultades. Si tocas un instrumento, son muchos años de aprendizajes, de sufrir, tú lo sabes con el violín. Mucho. Te voy a contar. Y componiendo, pues igual. Luego, además, que la gente te dice, bueno, pero ¿y en qué trabajas? Además, ¿no? Los trabajos artísticos en general son mucha dificultad, pero consejo, sin duda, que persevere, porque el camino luego es muy bonito. Si aguantas, el camino te ofrece muchas variantes y muchos descubrimientos. Y sobre todo si ese camino lo emprendes con cierta consciencia, te sirve para crecer como persona mucho también. Claro. Yo siempre digo que si no haces nada, no pasan cosas. Entonces, si te quedas en casa, no ocurre nada. Tienes que hacer cosas, lo que sea, pero siempre adelante. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta charla tan interesante, tan sabia y tan reveladora. Para los que nos escucháis, dejaré en la cajita de descripción del programa el contacto de Eduardo, de sus redes sociales y de dónde podéis encontrar en Best Service sus librerías de sonido, que si sois músicos os animo a probar porque va a ser una herramienta que ya os va a acompañar en vuestro proceso creativo y que nunca os va a abandonar porque son de verdad de una calidad maravillosa. Y bueno, lo digo yo que soy fan, llevo años trabajando con tus librerías y espero que siga así. Para mí un gustazo y un placer. Y nada, ha sido un placer enorme. Muchas gracias por dedicarnos este rato. Y si quieres añadir algo más, es tu espacio. Muchísimas gracias a ti. No, yo ya he dicho suficiente, madre mía. Vaya. No sé, nada más. Ha sido un placer. Me ha encantado volver a verte después de unos cuantos años. Aunque hemos hablado, bueno, pues como se habla ahora, ¿no? Por Facebook, pero bueno, hay que perder el contacto, aunque no sea personal, pero por lo menos visual, que es otra cosa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues espero que de aquí sigamos en contacto. Y bueno, un último apunte de mi disco Despierta, que es uno también muy místico que saqué. La mayoría de librerías son de Eduardo, aparte de que hay instrumentos reales y demás, y os animo a escucharlo para que veáis que suena a cine, eso suena a puro cine, maravilloso. Y nada, estamos en contacto y te emplazo más adelante si quieres que volvamos a hablar de otras cosas. Encantado. Y mientras tanto nos vamos con la música a otra parte. Pues un placer, Eduardo. Igualmente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, a este primer programa de Dando la Nota, que ha sido magistral, y es que no cabía duda de que Eduardo Tarilonte tenía que ser el primer invitado. Espero que os haya interesado y por favor suscribíos al canal, no dejéis de compartir y nos vemos en el próximo. Que la música os acompañe siempre.